Tania Trinidad, neurocirujana endovascular, está con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida. En este Día Internacional del ACV, o sea, el accidente cerebrovascular. Un placer, doctora. Mucho gusto. Primero definamos qué es un accidente cerebrovascular. Bueno, es una enfermedad, es un síndrome que puede ser causado por diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser de origen hemorrágico o puede ser de origen isquémico, ¿verdad? En realidad es una patología neurológica que lo que nos está diciendo que afecta el cerebro y se presenta con alteraciones bruscas, de forma inmediata, que la persona los puede tener en las primeras horas o incluso 24 horas. Yo he escuchado mucho que la mala alimentación influye a que esto se presente. ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto, porque es de los factores de riesgo que lo producen. Por ejemplo, una alimentación rica en harinas, rica en carbohidratos y rica en grasas produce que haya una placa dentro de nuestras arterias y que se favorezca la mala circulación en el cerebro. El isquémico es básicamente un coágulo que no permite que irrigue esta sangre al cerebro. Sí, puede ser de dos tipos. Puede ser que se rompa una plaquita que está dentro de este vaso y lo obstruya, o que se forme un coágulo en el corazón y vaya a obstruir este flujo. ¿Esto da síntomas? Claro que sí. Por ejemplo, el isquémico es un poquito más lento, en el sentido de que pasan más minutos, y en el caso del hemorrágico es más agudo. Por ejemplo, si la persona en la mañana, que usualmente se despierta, no despierta. Ese es un típico síndrome isquémico. ¿Cuáles son los tratamientos, doctora? Bueno, inicialmente nosotros tenemos que descubrir qué es lo que se está produciendo, si es hemorragia o es isquemia. Sí. Si es hemorragia, pues obviamente hay que ver si el cerebro está siendo presionado o comprimido, y pues puede terminar en cirugía. Okay. Si es pequeño y no aplasta el cerebro, para términos prácticos, pues simplemente se le da un tratamiento médico para que el cerebro vuelva a recuperar la normalidad. Cuando se nos presentan esas típicas arañitas o esas molestas varices, también llamadas, ¿significa que podemos tener bastantes problemas de circulación? Lo que nos está diciendo es que hay un problema circulatorio de miembros inferiores. Okay. Por ejemplo, que el retorno de las venas de nuestros miembros inferiores es insuficiente, y ahí nos está dando una alerta. Por decirles un ejemplo muy claro, los miembros inferiores, si tienen alteraciones del retorno o de la circulación de las venas, nos puede dar una trombosis. Claro. Entonces esto nos puede originar un problema mayor. Que son bastante comunes durante los vuelos en aviones, ¿verdad, Así doctora? es. ¿Por qué? Porque no se mueve la sangre, entonces la persona está en la misma posición por demasiado tiempo, principalmente sentados. Entonces se recomienda que una vez ya alcanzó la altitud adecuada, se puedan levantar cada 2 horas, desplazarse y posteriormente volverse a sentar. ¿Algún síntoma podría ser un exceso de moretes? Eso nos podría dar un problema hemorrágico. Okay. Puede depender de los medicamentos que la persona esté ingiriendo. Por ejemplo, el uso indiscriminado en este momento de la aspirina. Ah, sí, yo conozco gente que toma aspirina una vez al día precisamente para licuarse la sangre. Ajá, entonces no, la aspirina tiene que estar adecuadamente indicada, porque si no se sobredosifica, y una subida de presión arterial lo que puede producir es un sangrado y darnos ACV. Doctor, normalmente uno como mujer siempre coloca las piernecitas así, y esto presenta bastantes moretes, sobre todo en la pierna en donde uno tiene apoyada la otra. ¿Cómo podemos evitarlo, o esto no tiene nada que ver con una mala circulación? Pues eso nos podría dar una mala circulación. De costumbre sugerimos que no se haga, o de ladito. Como las princesas. Exacto. Okay. Entonces es muy importante esta temática porque se puede prevenir. Una casuística importante: en el 2012 se midió cuántas pacientes se morían a nivel mundial por este tipo de patologías, y llegaron a la conclusión que eran arriba de 6 millones de personas por año. Okay. Entonces para el 2022 se estima que va a aumentar entre un 30 y un 40%, y esto se debe a problemas que se podrían evitar, como la hipertensión y el problema de la diabetes. A ver, cuando uno se desmaya, lo primero que dicen los doctores es que hay microsegundos donde no llega el oxígeno al cerebro. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con estos accidentes cerebrovasculares?
Pues más que todo el desmayo no es el que nos va a producir el ACV, sino que al contrario, ocurrió algo en el cerebro que hizo que la persona se desmayara. Por otro ejemplo, en el caso de los hemorrágicos, la persona viene y súbitamente queda inconsciente. Cuando vuelve en sí y despierta, no puede mover alguna parte del cuerpo, o no habla adecuadamente, o no despierta. Eso nos está diciendo la gravedad de la hemorragia que ha ocurrido. Y en ese momento, ¿hay alguna pastilla, hay algo que nos pueda ayudar para ganar tiempo de llevar a esta persona a un centro asistencial? Una adecuada oxigenación y llevarlo a un centro asistencial adecuado. Muchas veces se pierde tiempo en que lo llevamos a un hospital porque desconocemos qué está pasando, no sabemos ni qué enfermedades tiene nuestro paciente o familiar, y ocurre que lo llevamos a un centro de primer nivel, se categoriza en El Salvador, y lo que sucede es que no están familiarizados y se pierden minutos importantes. Entonces lo más importante es saber qué enfermedades se tiene, conocerse qué medicamentos se toma y acudir al área adecuada. Por eso este tipo de programas nos ayuda a promocionar la prevención de estas enfermedades y que si ocurren, consulten oportunamente y de esa forma se tenga un mejor resultado. Hablemos un poquito del tip que normalmente dan, que es la elevación de las piernitas. Bueno, esto ocurre porque al tener la elevación, bueno, en realidad no necesita elevar las piernas. Con el hecho de estar en posición horizontal, el flujo de sangre mejora hacia el cerebro, porque cuando estamos de pie, el corazón debe vencer la fuerza de gravedad y enviarle la sangre al cerebro. Al acostarse es una medida de defensa que el cuerpo toma para que mejore la circulación. ¿Qué sucede cuando no tenemos una adecuada circulación, ya sea por una hemorragia o por una isquemia? Es decir, no nos llegó la sangre o se está fugando y no llega a donde debería llegar. El cerebro se inflama. Y al inflamarse, lo que ocurre es que lesiona o daña las otras partes del cerebro que están sanas. Y ahí es donde el tiempo es sumamente importante. ¿Le da a niños o solo es para adultos? Usualmente, o en la mayoría de casos, es más en adultos, pero actualmente con el tipo de alimentación, falta de ejercicio y hábitos insanos, pues está siendo muy frecuente en niños menores de 15 años, entre los 9 y los 15 años. ¿Tiene algo que ver con colesterol alto? ¿Del malo, no del bueno? Sí tiene algo que ver. Okay. Y mucho. ¿Hay alimentos que nos pueden ayudar a que nos fluya muchísimo mejor la sangre? Claro, todos los alimentos que sean ricos en vitamina C o ricos en sustancias que nos eviten los radicales libres ayudan. La lecitina de soya, por ejemplo, que dicen que quema bastante la grasa de las arterias. Este es un buen ejemplo. El jugo de naranja, la limonada, no es que deba ser ácido, sino que estas sustancias como el tomate y los que mencioné reducen este tipo de sustancias que el cuerpo produce que son lesivas. ¿Deben tomarse en ayunas o puede ser a cualquier hora del día? No se recomienda en ayunas porque son irritantes, pero se recomienda que por lo menos se tome 2 vasos de jugo de naranja o de limonada en el día, y con eso nosotros obtenemos la dosis adecuada de vitamina C por día. Ok, aparte de la lecitina de soya, ¿tenemos algunos otros componentes que podemos tomar? El brócoli es un buen alimento que nos puede prevenir y reducir los factores de riesgo. El tomate, las frutas y verduras, pero no las frutas como en grandes cantidades, sino que las porciones, porque de esa forma nos mejora la alimentación y nos vuelve más saludables. Ok, o sea que definitivamente tiene que ver con estilos de vida, con ejercicio, con buena alimentación para poder prevenirlo. Así es. Tiene que ver mucho con la grasa, ¿verdad? Y todas estas arterias que se nos van tapando. Mucho tiene que ver porque, por ejemplo, los tratamientos, uno de ellos, si el problema es un coágulo que se obstruyó en la arteria, ¿sí? Uno de los tratamientos, si está en un buen tiempo para poderle dar una resolución adecuada, es entrar por la arteria, subir al cerebro y ir a sacar ese coágulo, ir a destapar literalmente la arteria. Cuando el coágulo se forma en otras áreas del cuerpo, por ejemplo, en la mano, ¿sí? ¿Es necesario hacerle una cirugía? Por ejemplo, si la arteria es grande y el coágulo es grande, sí. Okay. Y usualmente este tipo de cirugía es también por vía arterial o en la pierna, pero si el paciente consulta oportunamente y el tiempo es corto, incluso en el cerebro se puede utilizar medicamento por la vena y en un 30 o un 40% este resulta fantástico y se evita un procedimiento mayor. Doctora, hoy te meten camaritas en las arterias para evaluar cómo están. ¿Qué tan doloroso es hacer ese chequeo con las camaritas?
En realidad no es que sea por rutina que se debe hacer este tipo de estudios, porque el tratamiento tiene riesgos en sí. No es normal que dentro de nuestra arteria o dentro de nuestra vena ande un catéter o ande una guía. El cuerpo lo detecta y empieza a formar coágulos en su punta. Claro. Entonces, eso no es un tratamiento que se haga de rutina solo para ver cómo estamos. Se diagnostica si se necesita y se valoran los riesgos y los beneficios, y si necesita un tratamiento también en base a qué lo vamos a hacer. No es una rutina estándar para estudio. Gracias, doctora. Ha sido un placer, de gusto. verdad, un tema muy interesante donde todos aprendemos para poder tener la prevención en nuestro cuerpo y poder pues prevenir el accidente cerebrovascular.